queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 13 del segundo libro de los Macabeos. Hoy vamos a escuchar acerca de que la oración tiene poder. Hoy vamos a escuchar el éxito de la oración. Hoy en este capítulo, Judas nos enseña que la oración tiene más poder que otra cosa. Cuando se les iba a presentar una guerra, dice la palabra de Dios, que cuando iba el rey allá a enfrentarse con ellos, Judas mandó a su ejército a invocar a Dios día y noche para pedirle la ayuda a Dios. Y nos va a decir la palabra de Dios que la tropa de Judas pudo ganarle a la tropa del rey, porque invocaron la presencia de Dios. Hoy Judas nos enseña que la oración elevada a Dios tiene mucho poder y vale más que cualquier otra cosa. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. El año 149, los hombres de Judas se enteraron de que Antíoco Eupator venía contra Judea con innumerables tropas y que con él venía Lisias, su tutor y jefe del gobierno. Cada uno de ellos mandaba un ejército griego de 110,000 hombres de infantería, 5,300 jinetes, 22 elefantes y unos 300 carros de guerra con hoces. A ellos se unió Menelao, quien con toda mala intención incitaba a Antíoco, pues no buscaba la libertad de su patria, sino que esperaba que le dieran de nuevo el cargo de sumo sacerdote. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado, cuando Lisias hizo ver al rey que Menelao era la causa de todos los males. Entonces el rey ordenó que lo llevaran a Berea y le dieron muerte según la costumbre de aquel lugar. Hay allí una torre de 25 metros de altura, llena de cenizas ardientes, provista de un depósito giratorio en la cúspide, independiente por todos los lados hacia la ceniza. El que ha robado alguna cosa sagrada o ha cometido algún otro crimen horrendo, lo suben arriba y de allí lo precipitan. De esta forma murió Menelao, sin que ni siquiera pudiera recibir sepultura. Castigo justísimo para el que había cometido tantos delitos contra el altar, cuyo fuego y ceniza son santos. En la ceniza encontró la muerte. Venía el rey con el corazón lleno de intenciones malignas, dispuesto a portarse con los judíos más cruelmente de lo que se había portado su padre. Al saberlo Judas, mandó que su ejército invocara a Dios día y noche, para que, como lo había hecho en otras circunstancias, también ahora viniera en ayuda de los que temían verse privados de su ley, de su patria y de su templo, y no permitiera que aquel pueblo, que apenas había comenzado a respirar, cayera de nuevo en manos de paganos blasfemos. Una vez que todo el pueblo cumplió la orden, suplicando al Señor misericordioso, con lamentaciones, ayunos y oraciones durante 3 días seguidos, Judas les habló para darles ánimo, y dio orden de que estuvieran preparados. Después de reunirse en privado con los ancianos, acordó partir con los suyos a buscar una decisión por las armas. Dios, antes de que el ejército del rey invadiera Judea y se hiciera dueño de Jerusalén. Después de reunirse en privado con los ancianos, acordó partir con los suyos a buscar una decisión por las armas Dios mediante, antes de que el ejército del rey invadiera Judea y se hiciera dueño de Jerusalén. Judas, confiado en la decisión del Creador del mundo, animó a sus hombres a combatir heroicamente hasta la muerte por la ley, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Salió con su ejército y acamparon cerca de Modín. Dio a los suyos esta contraseña: victoria de Dios, y atacó de noche con los más escogidos de los jóvenes de su ejército la tienda del rey, y acuchillando hasta 2,000 hombres, el mayor de los elefantes y su guía. Dejaron el campamento lleno de miedo y confusión,
y se retiraron después de un completo éxito. Todo quedó concluido al amanecer por la protección eficaz de Dios. Viendo el rey la audacia de los judíos, procuró adueñarse de sus fortalezas. Valiéndose de estratagemas, llegó ante Betsur, ciudad bien defendida por los judíos. Las atacó, pero fue rechazada y derrotado. Judas hacía llegar a los defensores de la ciudad todo lo que les hacía falta. Ródoco, uno de los hombres de Judas, entregaba datos secretos al enemigo. Fue buscado, capturado y ejecutado. El rey volvió a tener contacto con los defensores de Betsur, hizo la paz con ellos y se retiró. Atacó a las tropas de Judas, pero fue derrotado. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía como jefe del gobierno, se había rebelado y quedó consternado. Pidió la paz a los judíos y juró complacer sus justas peticiones. Se reconcilió con ellos, ofreció sacrificios, llenó de honores el templo y se mostró generoso con el lugar santo. Se despidió del Macabeo y dejó a Gemónides como gobernador desde Tolemaida hasta el país de los Gerainos. Vino a Tolemaida donde los habitantes estaban disgustados por aquel acuerdo, pues ellos mismos habían inspirado los decretos que se suprimían. Pero Lisias subió a la tribuna para defender lo que había decidido, los persuadió, los tranquilizó, los dejó bien dispuestos y partió para Antioquía. Esto es lo que sucedió con la expedición y la retirada del rey. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 13 del segundo libro de los Macabeos. Hoy Judas nos enseña que la oración vale más que cualquier otra cosa, que la oración tiene mucho poder. Dice la palabra de Dios que venía el rey con el corazón lleno de intenciones malignas, dispuesto a portarse con los judíos más cruelmente de lo que se había portado su padre. Al saberlo, Judas mandó que su ejército invocara a Dios día y noche, para que, como lo había hecho en otras circunstancias, también ahora viniera en ayuda de los que temían verse privados de su ley, de su patria y de su templo, y no permitiera que aquel pueblo que apenas había comenzado a respirar cayera de nuevo en manos de paganos blasfemos. Algo que nos enseña Judas hoy es que Judas, ante toda batalla, ante toda guerra, siempre tuvo presente a Dios. Siempre invocaba la presencia de Dios. Y hoy nos enseña que cuando supo que el rey Antíoco iba con malas intenciones, llamó a su tropa y les dijo: «Epa, vamos a invocar la presencia de Dios hoy en todo el día y toda la noche, para que Dios nos ayude, para que Dios, así como nos ha salvado de las otras guerras, también nos salve hoy». ¿Sí? Judas tenía presente siempre la presencia de Dios, ante toda circunstancia, ante todo problema. Y fíjese, tanta la fe, tanta la creencia que tenía Judas hacia Dios, que Dios nunca lo abandonó, que siempre Judas ganaba las batallas, pero era porque invocaba la presencia de Dios, era porque confiaba plenamente en esa ayuda de Dios. Y por eso les decía a los de las tropas: «Epa, vamos a rezar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que nos ayude». Nunca Judas llegó a desconfiar de Dios. Y dice más adelante que una vez que todo el pueblo cumplió la orden,
suplicando al Señor misericordioso con lamentaciones, ayunos y oraciones durante 3 días seguidos, Judas les habló para darles ánimo. Estas personas, pues, no solamente, como quien dice, invocaban la presencia de Dios, ayunaban, ¿sí? Ellos hacían el ayuno, hacían ese sacrificio para invocar la presencia de Dios. Qué bonito lo que nos enseña Judas Macabeo hoy. Que invoquemos la presencia de Dios ante todo problema, ante toda circunstancia. Y más adelante dice en el capítulo que ganaron la batalla, derrotaron a la tropa del rey Antíoco. Dios no los abandonó. Nosotros cuando invocamos la presencia de Dios con mucha fe, Dios nos socorre, Dios nos ayuda. Lo que pasa es que hay personas que dicen, no, yo invoco la presencia de Dios, pero duda de la fe, duda de esa creencia. Y por eso Dios no le responde, por eso Dios no le da una respuesta. Porque ¿qué va a hacer Dios respondiéndole si no cree, si tiene una duda? Es como que nosotros lo hagamos igual, creemos en lo que dice la palabra de Dios, invocamos su presencia, pero tenemos una duda, no confiamos plenamente en Dios. De nada sirve nosotros escuchar la palabra de Dios, nada, no nos va a servir de nada. Para nosotros poderle invocar la presencia de Dios, debemos confiar plenamente en esa presencia divina. ¿Sí? Mire, les cuento una anécdota, una historia. Hace años, hace unos 3 años, a mi papá lo operaron de un riñón. Mi papá sufría de los riñones. Y cuando él decidió ir al médico, pues le dieron el diagnóstico que ya uno de los riñones estaba dañado, ya no servía, estaba infectado. Mi papá duró casi medio año enfermo con eso. Le daba fiebre, decaía, no podía caminar, temblaba. Mi papá pasó por esa enfermedad, esa infección del riñón. Yo estaba ingresando a la iglesia católica. Estaba ingresando, recuerdo, yo tenía como 2 años de haber ingresado. Pues ahí mi papá se lo llevaron al hospital y en el hospital duró como unos 6 meses más o menos, en el hospital, hasta que lo operaron. No contábamos con los recursos, pero la gente nos ayudó. La gente de aquí de nuestro pueblo nos ayudó. El padre Marcos también nos ayudó. Pero algo que yo agradezco más era la ayuda de Dios. Desde que mi papá llegó a enfermarse, no dejé yo de rezarle a Dios, no dejé yo de pedirle a Dios. Siempre le pedía ayuda a Dios. Y Dios nunca me abandonó. Dios nunca me dejó solo. Yo siempre le pedía que no me dejara solo, que ayudara, que metiera su mano sanadora sobre mi papá. Mi papá lo operaron, le sacaron el riñón malo. Y ahora mi papá está ahí, vivo, tranquilo, feliz. No me abandonó, no abandonó a mi papá. Siempre estuvo ayudando, porque siempre invocamos su presencia. Y fíjese que para darle gracias a Dios por esa ayuda, mi papá de ahí en adelante empezó a acercarse a Dios. Mi papá de ahí en adelante empezó a asistir a la iglesia, a ir a las misas. Hubo un tiempo que ayudó al padre Marcos en la casa cural a acomodar algunas cosas, a trabajar ahí. Poco después, su esposa también empezó a ir a las misas. Y ahora están viviendo unos retiros para casarse. Mi papá y su esposa se van a casar. No tienen la fecha, pero están viviendo, ¿cómo es que se llama? El encuentro. Para ellos es como el taller para casarse. Y todo eso es porque Dios le dio una oportunidad más a mi papá. Y mi papá, en acción de gracias por esa oportunidad, decidió acercarse a Dios. Mi papá tiene un testimonio muy bonito que en cualquier momento pues lo vamos a compartir con ustedes.
Ayer hablaba con él y él estaba hablando conmigo y me decía que vamos a compartir ese testimonio que él tiene. Es un testimonio muy bonito y queremos compartirlo con cada uno de ustedes. En cualquier oportunidad vamos a ver si lo podemos compartir, si lo podemos eh, grabar ese testimonio para que ustedes también escuchen y vivan ese testimonio también como nosotros lo vivimos. Y es así como nosotros cuando creemos en Dios, es así como cuando nosotros le damos el 100% de la fe a Dios, Dios siempre nos ayuda. Dios siempre tiene esa súplica presente de nosotros. Si Judas no fuera confiado plenamente en esa presencia divina, no fueran derrotados a la tropa, no lo fueran derrotados. Pero Judas fue una persona que siempre tuvo presente a Dios. Ante toda guerra, ante toda circunstancia, siempre tuvo la presencia de Dios. ¿Cuántas personas hoy día, cuando obtienen un logro, prefieren poner al frente otra cosa y a Dios a un lado? Muchas personas. Qué bonito es cuando nosotros obtenemos un logro en la vida, una graduación, algo en la vida, siempre busquemos a Dios. Mire, cuando yo salí de bachillerato, no sé cómo le llaman en sus países, aquí le llamamos nosotros el liceo. Creo que es la secundaria, creo. Sí, en otros países le llaman secundaria. Cuando yo salí de quinto año, pues nosotros buscamos la presencia de Dios. Buscamos al sacerdote para que nos hiciera una misa en acción de gracias porque habíamos completado una meta. Y es muy bonito cada vez que nosotros completemos una meta, cada vez que nosotros cumplamos una meta, siempre coloquemos a Dios al frente. Pero no, lamentablemente hay personas que cuando cumplen una meta, a Dios por un lado, a Dios para allá. Primero esto. Siempre nosotros debemos darle gracias a Dios porque gracias a Dios hemos podido cumplir eso que hemos cumplido. Porque sin la ayuda de Él no lo hubiéramos cumplido, ¿no? Hubiéramos puesto todo nuestro esfuerzo, pero sin la ayuda de Dios no lo hubiéramos. Que ojalá de esta lectura pues nosotros podamos aprender que ante todo problema, ante toda circunstancia, invoquemos la presencia de Dios. Que ante todo problema siempre invoquemos su presencia. Y así como Judas lo hizo para que Dios los ayudara ante esa batalla, también nosotros ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, le pidamos la ayuda. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros. Para que Dios nos ayude en cada momento, para que nosotros podamos invocar su presencia ante todo problema, ante toda circunstancia. Cada vez que cometamos nosotros cumplamos una meta, siempre coloquemos a Dios para que nuestra vida marche de una mejor manera. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.